Este video corresponde al capítulo número 1 del libro Automatizar las cosas aburridas con Python. Si quieres apoyar al autor original, recuerda que en la descripción tenés los enlaces para comprar su libro e inscribirte a su curso en inglés. Una vez dicho esto, comencemos. Python se caracteriza por tener un montón de librerías y funciones, pero para nuestra suerte hay solo unas cuantas que tendremos que aprender para poder realizar pequeños programas útiles. Sin embargo, es necesario que aprendamos algunos conceptos básicos antes de poder hacer nuestro primer programa. En este video te voy a mostrar varios ejemplos y te invito a que vos mismo vayas probándolos en la consola interactiva, como te enseñé en el video anterior. De esta manera vas a aprender mucho más rápido que tan solo mirando como lo hago yo. Así que abrimos el editor Mu y comenzamos. Primero abramos la consola interactiva, que quiero repasar algunos conceptos. Ya vimos en el video anterior que podemos ingresar expresiones en la consola y que Python las evalúa automáticamente y nos devuelve un resultado. Como por ejemplo, escribimos 2 más 3 y Python nos devuelve el resultado 5. Bien, ha evaluado esta expresión matemática y nos devuelve un resultado. Es lo que siempre hace la consola interactiva. Las expresiones generalmente se conforman por dos tipos de elementos, uno o más valores, en este caso 2 y 3 son nuestros valores, y operadores, que en este caso fue el signo que indica una suma. Las expresiones siempre devuelven un resultado que podrías utilizar para realizar otra operación y así armar una cadena de operaciones. Entonces la expresión 2 más 3 es evaluada y nos devuelve el resultado 5. Un valor en sí mismo también cuenta como una expresión. Fíjate que si escribimos un número cualquiera, el intérprete también nos devuelve un resultado que por supuesto es ese mismo número. También vimos que podemos combinar varias operaciones en una única expresión, como por ejemplo este cálculo de aquí, que nos da 16 una vez evaluado. Por supuesto, Python respeta el orden, la jerarquía matemática para resolver las operaciones. Eso que te enseñaron en la escuela, que primero se resuelven los paréntesis más internos, luego las potencias, luego las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas que están fuera de los paréntesis. También puede suceder que mientras estamos programando cometamos algún error. Así es la vida del programador, siempre cometemos errores. Nos olvidamos de escribir algún valor o escribimos mal una expresión. Bien, en ese caso no te preocupes, que no se va a romper nada. Lo peor que te puede pasar es que la computadora te muestre un mensaje diciendo que existe un error y ya. Por ejemplo, si aquí escribimos 5 más y yo me olvido de escribir el otro valor, nos sale este error de sintaxis inválida. Ahora veamos los tipos más comunes de datos que manejamos. Por lo pronto veremos únicamente dos tipos de datos. Los números, que ya vimos, ya estuvimos viendo cómo pueden operarse con expresiones matemáticas, y el segundo tipo de datos son las cadenas de texto que representan, bueno, un texto por supuesto. Las cadenas de texto están siempre encerradas entre comillas, ya sean comillas simples o dobles, es indiferente. Por ejemplo, la cadena comillas o la mundo comillas es un valor, y como es un valor podemos realizar operaciones con este valor, lo que nos lleva a otro punto. Los operadores acá pueden tomar diferentes significados dependiendo de qué tipo de valores estemos operando. Por ejemplo, para los números el signo más significa sumar dos números, pero mira qué sucede si en lugar de números utilizamos cadenas de texto con este signo. Cuando usamos el signo más con cadenas de texto, estamos realizando una operación que se llama concatenación, que es simplemente una manera bonita de decir que queremos unir estos dos textos. Entonces a esta expresión para sumar dos textos se evalúa y resulta en un nuevo único texto que combina las dos cadenas. Obviamente esto nos daría un error si tratásemos de sumar un texto con un número, porque no tiene mucho sentido. Otro operador que también podemos utilizar en los textos es el de la multiplicación, bien este asterisco, que nos permite repetir una cadena el número de veces indicada. Por ejemplo, si yo escribo chasis entre comillas porque es una cadena de texto, multiplicado por 5, nos va a repetir 5 veces esta cadena de texto. Fíjate que este operador requiere una cadena de texto y un número entero, mientras que el de la suma requería dos cadenas de texto o dos números, pero no una combinación de ambos. Lo importante acá no es memorizar las operaciones, los operadores y qué cosas se pueden hacer con ellos. Solo quiero que notes que cada operador tiene sus propias reglas y cada uno admite solo cierto tipo de datos, y que dependiendo del tipo de datos que le brindes va a tener un comportamiento u otro. Y en caso de que coloquemos valores con un operador incompatible, como por ejemplo tratar de multiplicar dos cadenas entre sí, la consola simplemente nos devolverá un error, que este error se explica por sí mismo. Si lo traducimos aquí dice que no se puede multiplicar una secuencia de cadenas de texto. Bueno, ahora que entendemos qué son los tipos de datos y los operadores, vamos a ver cómo podemos guardar estos datos en la memoria para reutilizarlos cuando sea necesario. Por ejemplo, imagínate que al principio del programa yo le pido al usuario que ingrese el año en el que nació, y ya luego en otra etapa del programa quiero calcular la edad del usuario. Sería necesario tener una herramienta que me permita guardar este dato al inicio y luego poder acceder al dato fácilmente desde otro punto del programa. Y estas herramientas se llaman variables. Pensá en las variables como ponerle una etiqueta al valor que nos interesa.
Así, por ejemplo, si el usuario al inicio del programa ingresó el dato 1984 como su fecha de nacimiento, nosotros podemos poner una etiqueta de ese dato, supongamos que lo etiquetamos como nacimiento. Y ya cada vez que necesitemos ese dato, simplemente escribimos en el programa nacimiento y Python nos va a devolver el valor 1984. Que fue el valor ingresado por el usuario al inicio. En el código esto es muy sencillo de hacer. Para guardar un dato en una variable, simplemente escribimos el nombre de nuestra variable, un signo igual y el dato a guardar. Ahora fíjate que cada vez que escribimos la palabra nacimiento, Python nos devuelve ese resultado que le dijimos que guarde. Incluso ya podemos realizar operaciones con esta variable. Si queremos conocer la edad de esta persona, tenemos que restar el año actual a su fecha de nacimiento. Entonces escribimos 2021 menos nacimiento y ya Python reemplaza internamente esa variable por el dato real y nos devuelve el resultado. Algo interesante de las variables es que pueden tener un único dato. Por ejemplo, si nosotros queremos crear otra vez la variable nacimiento, pero esta vez asignarle el año 2007, veremos que Python olvida el valor anterior, que era 1984, y ahora cada vez que escribimos nacimiento nos devuelve el valor 2007. Como una variable puede contener únicamente un solo dato, cada vez que le asignamos un nuevo dato a una variable se borra el dato anterior. Ahora veamos qué nombre se puede asignar a una variable. Siempre queremos que nuestras variables tengan un nombre que represente su contenido, de manera que quede bien en claro cuál es el propósito de esa variable. Podemos poner casi cualquier nombre a nuestras variables, solo hay algunas reglas a seguir. Primero, solo se permiten letras, números y el guión bajo. No puede haber espacios y no puede comenzar con un número. Entonces, por ejemplo, si queremos guardar una fecha de nacimiento, no podemos escribir como nombre fecha de nacimiento, porque ahí tenemos dos espacios. Lo que se hace por lo general es separar las palabras con un guión bajo, que sí está permitido, entonces el nombre nos quedaría fecha guión bajo de guión bajo nacimiento. Otra cosa importante a tener en cuenta es que los nombres son sensibles a las mayúsculas. Esto quiere decir que estas tres variables que muestro en pantalla son tres variables diferentes y que por lo tanto pueden almacenar tres valores diferentes. Una vez dicho esto, vamos a escribir nuestro primer programa. Nosotros ya vimos que podemos ejecutar códigos escribiéndolo en la consola interactiva, pero a la hora de escribir programas necesitamos utilizar un editor de textos como el Mu y guardar los programas como ficheros de texto. De no ser así, tendríamos que reescribir línea por línea el programa cada vez que queramos usarlo, no tendría sentido. Entonces aquí en el mismo editor le damos al botón que dice nuevo para crear un nuevo documento. La diferencia entre este editor que aparece aquí y la consola interactiva que vimos anteriormente es que en este editor vamos a poder escribir el programa entero con la cantidad de instrucciones que necesitemos línea por línea, guardarlo y ejecutarlo las veces que queramos, mientras que la consola interactiva solamente nos deja ejecutar instrucciones una por una. Entonces vamos a escribir el siguiente programa y te invito a que lo escribas conmigo. Este va a ser un programa que pregunte tu nombre, tu edad y luego te diga toda esa información en una sola oración, bien sencillo. Entonces vamos a escribir print, abrimos paréntesis, hola amigo, ¿cómo te llamas? Cerramos paréntesis. Aquí la instrucción print le dice al programa que queremos mostrar ese mensaje en pantalla. Las instrucciones llevan estos paréntesis, bien, se llaman funciones y lo que colocamos dentro de esos paréntesis son los argumentos. Una función puede tener uno o más argumentos. En este caso la función print tiene un único argumento que es la cadena de texto que queremos mostrar en pantalla, bien. Fíjate que ese argumento es una cadena de texto porque está escrito entre comillas. Aquí en la siguiente línea creamos una nueva variable donde almacenaríamos el nombre. Para hacer esto escribimos nombre, que es el nombre de nuestra variable, igual input con los paréntesis porque es una función. Esta instrucción input le dice al programa que vamos a esperar a que el usuario escriba algo. En ese caso esperamos a que el usuario escriba su nombre. Entonces en esta línea estamos diciendo que lo que inserte el usuario se guarda en la variable nombre. Ahora le preguntemos su edad. Entonces ponemos print, entre comillas, ¿cuál es tu edad? Y otra vez necesitamos utilizar la función input para recoger ese dato que nos envíe el usuario y colocarlo en una variable. Así que ponemos la variable edad igual a input. Finalmente vamos a armar una oración con estos datos. Vamos a decirle al usuario tu nombre es, seguido de su nombre, y tu edad es, y mostramos su edad. Para esto vamos a poner un nuevo print y vamos a colocar. Entonces print, entre comillas, tu nombre es. Y recuerdan que dijimos que cuando usamos el operador de sumas podemos unir dos textos. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Ponemos print, abrimos comillas, tu nombre es, cerramos comillas, ahora colocamos el signo más y colocamos la variable que guardó el nombre del usuario, nombre. Y seguimos, más, abrimos comillas, y tu edad es, cerramos comillas, ahora un más y edad, que es la variable que guarda su edad. Ahora ya podemos darle el botón que dice acá arriba ejecutar
Si es la primera vez que ejecutamos el programa, nos va a pedir que lo guardemos en cualquier lugar. Y ya vamos a ver que se nos abre aquí abajo esta consola con el programa y nos pregunta el nombre. Nos pregunta la edad y finalmente imprime este mensaje con nuestro nombre y nuestra edad. Bien, ya le podemos dar a detener. Aquí en la primera línea podemos notar que hay un texto escrito con una almohadilla al inicio. Esto quiere decir que este texto es un comentario del programador, no es una instrucción. Cuando se ejecuta el programa, Python ignora todos los textos que comienzan así. Nosotros podemos crear nuestros propios comentarios colocando una almohadilla al inicio de la línea. Los comentarios nos sirven para hacer aclaraciones acerca de alguna parte del código que a lo mejor no quedó tan clara. Por ejemplo, aquí podría escribir un comentario diciendo la función input sirve para que el usuario pueda colocar su nombre. Este código es bastante sencillo, pero a medida que escribamos programas más complicados, los comentarios son muy útiles porque a veces nosotros mismos olvidamos por qué escribimos ciertas partes del código. O quizás simplemente queremos que la otra persona que revise nuestro código pueda leer los comentarios y así entender más fácilmente para qué sirven cada parte de nuestro código. Ahora que pusimos ese comentario en la segunda línea, podemos ejecutar nuevamente el programa y vamos a ver que no cambió nada porque, como te dije, los comentarios son totalmente ignorados por Python. Sirven únicamente como una ayuda al programador que está escribiendo o leyendo el código. Por último, antes de terminar con el video, me gustaría que hagamos un par de funciones más que son muy utilizadas. Comencemos con la función len. Len es una abreviación de length, que significa longitud en inglés. Esta función lo que hace es devolver la longitud de un texto. Así, por ejemplo, si nosotros en la consola interactiva escribimos len hola mundo, nos devuelve 10, que es el número de caracteres que tiene ese texto, o sea, las 9 letras más el espacio en blanco. Como se pueden imaginar, en lugar de escribir directamente el texto como argumento de la función, nosotros podemos colocar allí una variable. Entonces, si creamos una variable llamada nombre y le asignamos un valor, en este caso Juan, nosotros podemos llamar a la función len nombre y nos devolverá la cantidad de letras que posee la palabra Juan. Así que tratemos de implementar esto en nuestro programa que acabamos de escribir. Volvemos al editor y añadiremos una línea para que el programa nos diga cuántas letras tiene nuestro nombre. Entonces colocamos print tu nombre tiene más len nombre más letras. Muy bien, ahora tratemos de ejecutar el programa. Y veremos que cometimos un error y te explico qué pasa. ¿Te acordás cuando te dije que existen dos tipos de variables, los números y los textos? También te dije que los operadores, como el signo más, cambian su comportamiento según el tipo de variable. Cuando usamos números se suman, pero cuando usamos textos lo que hace el signo más es concatenarlos, es decir, unirlos. En este caso, como la función len retorna un número, estamos tratando de unir un texto con un número. Y Python no tiene un comportamiento predefinido para estos casos. El intérprete no sabe qué hacer cuando le damos una variable del tipo número y otra variable del tipo texto. Corregir esto es muy sencillo, solo utilizamos la función str, que es una abreviación de string, que significa cadena en inglés, haciendo referencia a una cadena de texto. Entonces lo que tendríamos que escribir es str y dentro de los paréntesis, como argumento, ponemos la variable que queremos convertir a texto. En este caso es el número devuelto por la función len nombre. Y ya. Ahora Python sabe que lo que está allí es una cadena de texto, por lo que si ejecutamos el programa veremos que funciona como esperábamos. Esta línea puede resultar algo confusa porque tenemos una variable dentro de nuestra función y esa función contiene otras funciones adentro y si es la primera vez que estás viendo esto es normal sentirse un poco mareado. Así que vamos a analizar paso por paso cómo es que Python evalúa esta línea. Python siempre comienza reemplazando las variables por sus respectivos valores. En este caso la única variable que tenemos es el nombre, que será reemplazada por el nombre que ingrese el usuario, por ejemplo chasis. Luego que reemplazó las variables, comienza resolviendo los paréntesis más internos, como en las expresiones matemáticas. En este caso, el paréntesis más interno es nuestra función len chasis. Esta función cuenta el número de letras de la palabra y devuelve un número. Aquí en este caso tenemos 6 letras, por lo que toda esta expresión equivale a un número 6. Luego tenemos esta función str que convierte números en cadenas de texto, por lo que el 6 deja de ser una variable numérica y se transforma en una variable de texto. Es por eso que ahora aparece entre comillas. Ahora Python interpreta que esto es un texto, no un número. La siguiente operación es la concatenación que tenemos aquí. Este signo más le dice al Python
que una los textos, por lo que el resultado sería esto, un único texto dentro del paréntesis más externo. Y finalmente la función print ya es la que le dice a Python que muestre ese mensaje en la pantalla. Entonces cuando vean que hay varias funciones anidadas unas dentro de otras, recuerden que Python va evaluando paso por paso cada función, comenzando por las variables y siguiendo por las funciones más internas hasta llegar a las más externas. Por último, quiero comentar que así como existe la función str que convierte números a textos, también existen funciones que convierten textos a números. Por ejemplo, int, que es una abreviación de integer, que significa entero en inglés, puede convertir un texto en un número entero. Esto es útil cuando le pedimos al usuario que ingrese un número. Nosotros utilizamos la función input, pero input devuelve siempre una variable del tipo texto. Aunque el usuario haya ingresado un número, devuelve una variable del tipo texto. Entonces, por ejemplo, si le pedimos al usuario que ingrese su año de nacimiento y luego queremos restar el año actual a ese valor para saber cuántos años tiene esta persona, Python nos va a dar un error porque el año ingresado por el usuario es una variable de tipo texto y obviamente no podemos restar textos con números, por lo que va a ser necesario utilizar esta función int para convertir este texto a una variable del tipo número y así poder hacer la resta. Bueno, ahora sí, eso es todo lo que vamos a ver en este video. Ahora te quiero proponer un reto. Quiero que modifiques el programa para que en lugar de pedirte la edad, te pida el año en que naciste y al final del programa te diga en 20 años tendrás y la cantidad de años que tendrías en 20 años. Aquí te muestro cómo quedaría el programa. Modificar el código para hacer esto te debería llevar de unos 10 a 30 minutos como mucho. Si no te sale en ese tiempo, no te frustres, es normal si es la primera vez que estás programando. En la descripción te dejo un enlace con la solución y un video donde explico la solución. También es posible que tu solución sea distinta a la mía y eso está genial. Hay un montón de maneras de resolver un mismo problema, así que es normal que diferentes personas encuentren diferentes soluciones. Y bueno, nada, gracias por ver el video. Espero que te haya resultado útil. Cualquier consulta que tengas puedes dejar tus dudas en los comentarios. Y en el siguiente video vamos a aprender cómo crear programas un poco más inteligentes que sepan determinar cuándo ejecutar ciertos bloques de código o cuándo saltárselos y pasar a otra parte del código. Esto se llama control de flujo, lo que le permite al programa tomar decisiones basadas en los valores de ciertas variables ya predefinidas.